¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por este ratito. Vamos a presentarle a uno de los economistas de los equipos técnicos del GEN, que está dentro del Frente Renovador, en consonancia con... y vamos a mostrar un concejal que vivió en carne propia lo que padeció Longobardi, sin ir más lejos, en la Panamericana. 300 denuncias por día, dijo Popular ayer en la tapa, hay sobre hechos que se producen en las autopistas, en intentos de robos, arrebatos, etcétera, a los automovilistas. ¿Podemos ver el video, Juliano, concejal no? de Rosario? Esto lo registró el viernes pasado. Así es. Lo dio a conocer ayer. Así es. Pero esto pasaba, esto registraba, escuchen, sin audio, pasaba en la autopista Rosario-Buenos Aires. Miren. Este es usted, ¿no? Sí, yo soy el acompañante. Estábamos accediendo a la circunvalación de Rosario y ahí mismo, en la subida, aparecen dos personas empuñando el arma. Esto es bastante habitual, lamentablemente. Yo he podido registrarlo. Soy el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Municipal ya hace varios años y a su vez he presentado un proyecto de accesos seguros a la ciudad. Y justamente implica tener custodia, presencia policial, supongo, etcétera. Así es, que implica tener puestos fijos, puestos móviles, una videovigilancia, un cerrojo de videovigilancia. Rosario tiene 6 accesos importantes, no los hay. Y lo que hay es insuficiente, porque allí de verdad nos sentimos que estábamos totalmente desguarecidos. Lo que le pasa al vecino, al ciudadano que ingresa o sale de la ciudad, y los casos se han repetido, algunos muy traumáticos, en familias que han sido destruidas en los accesos a Rosario, a partir de la muerte de uno de sus integrantes, o cosas muy fuertes como un papá que termina ultimando a su hijo porque recibe el llamado del hijo de que había sido interrumpido su tránsito sobre justamente la circunvalación, accediendo a la circunvalación, y entonces va el papá y termina asesinando a su hijo. Quiero decir, esto es muy grave, y es muy grave no hacer nada o hacer tan poco en algo que no es tan sofisticado como en 6 importantes accesos, generar un sistema de cerrojo y de videovigilancia. Ahora, es cierto que Rosario es mucho más que lo que muchas veces los medios nacionales recogemos a propósito de la penetración del narcotráfico, que no es distinto al conurbano, al Gran Córdoba, al Gran Mendoza, a Neuquén, etcétera. O a, qué sé yo, Corrientes, Salta, en fin. Es mucho más porque además es una especie de Montevideo Argentina, culturalmente hablando, para el Cairo, las universidades, la vida nocturna, la pasión futbolística de Newell, de Central, lo que ustedes quieran. Ahora, el problema es que están estigmatizados y parece ser la seguridad lo único que definitivamente los termina impregnando en la discusión política. ¿Hay un poco de eso también o no? La verdad que Rosario no se merece eso, pero no se merece la ciudad. La ciudad es muy competitiva, muy fuerte, una ciudad que tiene un lugar metropolitano muy importante. Sucede que está en la ruta de la droga. Y lamentablemente las autoridades que hace ya muchos años que están, el gobierno socialista ha dicho que estamos como que casualmente en la ruta de la droga, como que la droga tiene que pasar por ahí, y no es así. La droga elige el camino más fácil, el lugar más sencillo. Es cierto que Rosario tiene una ubicación estratégica por sus autopistas, por el río Paraná, pero nosotros tuvimos en 4 años, Paulino, 1046 muertos por violencia en el ámbito de la ciudad de Rosario. La mayoría de los casos, curiosamente, de todas formas, tiene que ver con las reyertas, con las peleas entre vecinos, las calenturas en un partido de fútbol, con estas circunstancias de un padre eventualmente matando a un hijo en medio de una circunstancia trágica. Quiero decir, no es el asalto, el robo a mano armada con un disparo que ejecuta a la víctima. Los hay, pero no es la mayoría. Los hay. Lo que sucede es que la droga ha perforado de una manera tan potente, incluso las hinchadas de fútbol. Es decir, se ha metido la droga, sí, claro, por todos los recovecos que puede, y esto generalmente produce un hecho de violencia muy fuerte. Es decir, el hecho de que nos digan, mire, son ajustes de cuentas, en realidad se están matando entre ellos, una de las frases más crueles que puede definirse desde un lugar de responsabilidad de gobierno. De todas maneras, eso no puede tranquilizar a nadie. Porque si hay justamente una reyerta de bandas que están disputando territorio para vender droga en Rosario, eso no puede tranquilizar a nadie. No, definitivamente. Al contrario. Voy a conversar en un ratito con Roberto Mionis, que es quien está aquí. Mionis, ¿no? Así. ¿Descendencia? Albana. Albana. Muy lejos. Muy lejana. Sí. Usted es el referente económico de Margarita Stolbizer. ¿Usted piensa símil de Roberto Lavagna o tiene algunas diferencias con el máximo
exponente del pensamiento económico de Massa? Nos conocemos hace poco y estamos teniendo muchísimas coincidencias. Bueno, hablamos de la economía en un ratito. Dale. Y hablamos de la bicicleta financiera, si la hay, si no la hay, si despega la economía, no despega, si hay reactivación, si hay rebote. ¿Está bien? Rosendo, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches, gracias por este ratito. ¿Podemos compartir 45 segundos de Cristina hoy? Sí, cómo no. Hoy habló Cristina en una sede de un gremio, ¿docente era? Sí. El gremio. Fue casi de sorpresa. Sí, casi descartando. Y allí en ese escenario dijo esto. No me interesa, les voy a ser sincera, les voy a ser absolutamente sincera. Yo he sido 2 veces presidenta, he tenido los honores más grandes que puede tener alguien, que es que su pueblo la vote y que cuando la tienen que votar de vuelta, la voten casi por 10 puntos más de lo que la habían votado la primera vez. Tengo un honor muy grande. Yo no quiero... Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. ¿Qué está diciendo? Que no están los científicos, no están los estudiantes, no están los que quieren al país. No. ¿Es candidata o no es candidata, Rosendo? Yo creo que, primero que no lo sé. Ahora, normalmente yo te diría que si uno mira para atrás, los que han sido presidentes en todas partes tratan de volver a hacerlo. Es decir, que de acuerdo a eso a mí no me sorprendería. ¿No es cierto? Cristina dijo en abril del 2015, hace 2 años, dijo públicamente, dijo, mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver el 2019. O sea, 2019 está en la mente de Cristina, pero, lo que no implica necesariamente que sea candidata en esta elección. Está la mente de Cristina como estuvo en la mente de Menem volver, de Duhalde volver. No creo que en esto nos encontremos con él. Lo que suele suceder en política, cuidado, en todo el mundo. Ahora, si va a ser o no candidata a senadora, ¿no es cierto? Yo creo que no lo sabemos. No ha habido una definición categórica de ella. Es más, a mí me da la impresión que la aparición el día martes en el Quincho de Cabandier, con 16 intendentes peronistas, esta aparición de recién y esta gira europea, me da más la impresión de alguien que empieza a moverse políticamente que alguien que no va a ser candidata. Después lo veremos. O sea, la película te hace pensar que Cristina sería candidata, la foto de hoy con esta declaración hace pensar que tal vez no. Yo no sé, porque no, yo no estoy convencido. Yo no escuché decir que no. Ella dice, tengo tantos cargos, pero no. Además, en política, Perón decía, cuando usted quiera hacer algo en política, haga que se lo pidan, rechácelo, haga que insistan, siga rechazando y al final acepte haciéndole un favor a quien se lo pide. ¿Correcto? Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Esto para mí no hay una definición clara. Sí veo una Cristina Kirchner que ha empezado a moverse políticamente. Pues fíjate, el martes, ahora, el viaje. Cristina, que fue habilitada por Bonadío, pagó la caución a propósito de la plata que le dio... Recalde. Claro, Héctor Recalde. Sí. Pero lo cierto es que no va a estar en Oxford, no va a ir a Inglaterra, eso es lo que dijo hoy, Sí. al mismo tiempo. O sea que lo de Oxford efectivamente era una invitación, no era de la universidad, era de un grupo, al igual que con el Parlamento Europeo, donde va invitada por sectores de izquierda, pero no por el Parlamento Europeo, etcétera. O sea, no es tampoco un viaje de la expresidenta soñado, se podría decir en todo caso. No es el viaje con las invitaciones de mayor prestigio. No. ¿Está bien lo que digo? El asunto es quién quiere convocar a Cristina en este escenario. Nosotros porque estamos en el microclima político argentino, pero las noticias de procesamientos y demás se multiplican y llegan a cualquier lado. Llevar a una expresidenta, por más que tiene cierto peso específico, con tantos problemas judiciales, no tiene margen ninguna universidad importante. A propósito de los problemas judiciales y los temas judiciales, hoy archivaron la causa contra Gustavo Arribas, el titular de la AFI, por el tema Odebrecht, porque el fiscal no apeló, digamos. Desistió de la apelación de Delgado, digamos. Exactamente, desistió de la apelación, exactamente. Martín Báez defendió los negocios, fue el que pasó hoy por el último de los hijos por tribunales, defendiendo los negocios de su padre y diciendo lo mismo que ha dicho el resto. Yo no... Cumplía un rol menor dentro de la organización, de todo se encargaba Lázaro. Claro. Martín Angulo ha publicado hoy en Infobae que efectivamente el nexo aparente entre Lázaro Báez, las cuentas en Suiza que han sido descubiertas y demás, era Fabián Rossi. El Rossi, como le diría... O sea que el Rossi no es un... No por nada se escondió en el baño, no por nada digamos...
Ileana Calabró tomó el camino que tomó en la vida personal con él, y no por nada había tanto enojo del padre de Juan Carlos, y no por nada no pudo nunca explicar cuál era su rol, que en ningún caso fue un rol irrelevante, aparentemente cada vez es más relevante. Curioso, ¿no? Pero me parece que es una de las perlitas de toda una investigación que además recién empieza y que no era ficción, como dijo Fariña en su momento. Bueno, y después está lo de Máiquez. ¿Finalmente lo logró imponer el gobierno? Sí, ese fue un adelanto de la lupa. Sí, señor. Sí, señor. La decisión Carlos del gobierno, Máiquez, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Sí, que paradójicamente cuando Carlos Máiquez estaba en el gobierno de la provincia había quienes lo acusaban de tener lazos con el kirchnerismo. Cuando el gobierno decide avanzar y colocarlo en casación, desde el kirchnerismo lo señalaban como macrista. Curioso, ¿no? Y sintomático de esto de revolearse currículum o en todo caso prontuario entre políticos, ¿no? ¿Lustó puede dañar a Cambiemos en la ciudad con una candidatura propia, personal? ¿Estás a mí? Sí. Bueno, yo creo que Cambiemos no funciona en la capital. Cambiemos va a ir el PRO por un lado y ECO por otro lado, van dos espacios. ¿Y eso puede dañar? ¿Puede poner en tela de juicio la victoria eventual de el sector de las Horacio Rodríguez elecciones Larreta? hoy en todo el mundo son muy difíciles de anticipar 5 meses antes, no sé, claro, ¿no? Es decir, yo creo que no es lo que el oficialismo hubiese preferido, no es lo que el oficialismo hubiese... El oficialismo hubiese preferido que el radicalismo se quede dentro de Cambiemos, no que el radicalismo se vaya. Claro, creo que acá me parece a mí, el problema político no está tanto Lustó y ECO, sino que el radicalismo, que es la principal fuerza aliada del PRO en el marco de Cambiemos, ¿no es cierto?, por cantidad de legisladores, etcétera, etcétera. Bueno, en un distrito muy relevante como la Ciudad de Buenos Aires, no va con el PRO. Me parece que más que el tema del problema, me parece a mí que si Lustó es candidato, es que el radicalismo, en un momento donde se observan en varios otros distritos situaciones de tensión con el radicalismo, ¿no es cierto? Lo veo más en eso que en la persona de Lustó. Correcto, y está bien. Randazzo, que dice a todas luces que él, frente a Cristina, se sentiría muy cómodo en competir en una interna, etcétera, etcétera, como candidato a senador. ¿Es funcional a Cambiemos si divide al peronismo o en realidad le da le da un volumen a la interna de la oposición que puede desgastar a Cambiemos? Si Randazzo compite en las PASO, esto al gobierno no le conviene. Al gobierno lo que le convendría es que el peronismo vaya dividido en varias fracciones. O sea, coincidís entonces con que si Randazzo Scioli van a una interna, eso le da un volumen a la interna. Absolutamente. La transforma en una interna competitiva. No es el escenario que al oficialismo nacional le convendría. Le convendría un peronismo dividido. O sea, Randazzo dando una interna no es funcional entonces al gobierno. Para nada. Porque eso es lo que le endilgó Cristina Fernández de Kirchner en la reunión. A mi juicio, con los para nada. intendentes. Para nada. Yo creo que una paso competitiva entre un peronismo más kirchnerista y Randazzo no es lo que el gobierno prefería, es que hayan distintas opciones. Viste que el tema de las elecciones, ¿no es cierto?, se ganan por un voto y acá no hay segunda vuelta. La elección de la provincia de Buenos Aires se gana por un voto y no hay segunda vuelta. Entonces el grado de división, unidad del peronismo juega un papel muy importante en esto. Es decir, además, en la provincia de Buenos Aires Cambiemos no tiene fisuras o problemas como en Chaco, como en Córdoba, como en la ciudad de Buenos Aires, ¿me entiendes? Yo no lo veo funcionar. Es decir, yo creo que si el peronismo va y resuelve su conflicto o competencia dentro de las PASO, ese no es el mejor escenario para el gobierno. ¿Puedo meter un poquito de lleno en términos económicos, Rosendo? Pero no es mi tema. Acá tenemos un economista. Para hablar, pero quiero escuchar y el disparador que sea lo que dijo Pratgay, que es una perlita que ha conseguido Jorgelina de Rosario, que la trae esta noche. Pratgay, que ha vuelto a hablar de los temas de la economía doméstica. Bueno, en realidad habló de economía, pero esto es bien político. Lo que dijo, vamos a ver qué es lo que dijo Pratgay hoy sobre en realidad su relación con Macri y cómo se fue al ministerio. A ver. La elección del presidente Macri es la que tenemos, ¿no? Muchos ministros y un esfuerzo de coordinación complejo y en algunos casos casi ciclopio para poder efectivamente ordenar eso, ¿no? Mi visión de esto lo compartí puertas adentro cuando lo tuve que compartir y creo que todos ustedes saben cuál es mi postura. Pero en todo caso, también soy consciente de que esta postura que plantea el senador Menem es una postura compartida por muchos, ¿no? Pero bueno, son cuestiones
específicas de cómo se gestiona la cosa pública, y eso es una facultad absolutamente del presidente y que no hay ninguna razón para discutir. Es el presidente el que decide. ¿Esto fue antes o después del almuerzo con Marcos Peña? Antes, justo antes. Estuvo prudente igual, ¿no? Fue orgánico. Fue orgánico. Es una buena definición. Orgánico. ¿Qué sensación te dejó vos que estabas ahí? Habló un poco de todo. Al principio, cuando se empezaron a correr los rumores de que se iba a la embajada de Estados Unidos, todos ahí mismo se empezaba a especular porque empezó a hablar del panorama internacional, de cómo él veía la globalización, de todo lo que estaba pasando con las elecciones en Francia. Pero él siempre tuvo una visión internacional, no es una persona cerrada solo en la Argentina. Y obviamente los periodistas que estábamos ahí después les preguntamos y no quiso hablar del tema. Dijo, ustedes sabrán más que yo. Después fue el almuerzo y también tenía la información de que realmente ni siquiera fue una propuesta, como bien decía Nacho. O sea que comieron, ¿qué fue? ¿Una foto más hacia adentro y más mirando a Lustó que otra cosa? ¿Qué fue? Porque digamos... Sí, también la convicción por parte de Pratgay que si no está bien con Peña se cierra puertas a futuro en el gobierno, ¿no? Él terminó muy mal con Peña, por esto de que no quería ir a las reuniones de coordinación en las que no estuviera el presidente, algo que ningún ministro se anima o se animaba en todo caso a hacer, y él lo hacía, con lo cual me parece, ¿te acordás que el otro día dijimos hubo una foto entre Monzó y Peña, firmaron la paz? Bueno, me parece que tiene que ver... o sea, Peña está conciliador. Alguien le hizo notar que tal vez estaba quedándose un poco raleado, solo, que efectivamente lo escuchaba Macri, pero no, que... Solo no, está muy acompañado por una cuestión del poder que tiene, pero en todo caso lo que bien marcas vos es que estaba quedando marcado como una persona que estaba endureciendo, radicalizando al gobierno y no abriendo una postura más aperturista que como tienen otros dirigentes. Por eso me parece que estos gestos tienen que ver con eso. ¿Marcos Peña es el poder hoy? Marcos Peña es el poder, pero... es un símil de Alberto Fernández en el arranque de Néstor Kirchner. Me parece que no es exactamente lo mismo. Macri dijo, el trío de la jefatura de gabinete son mis ojos, son mi voz. Y es más, me parece que el presidente no está, el Ejecutivo no está funcionando como de acuerdo a la Constitución debe funcionar. Cuidado, los ministros son parte del Poder Ejecutivo, los decretos del presidente no son válidos si no lo firma el ministro de Ramos y otro ministro. A veces hace falta que lo firmen todos los ministros en acuerdo de ministros. Entonces me parece que acá hay un funcionamiento donde los ministros han pasado a un segundo plano. Ahora, no es como la Constitución ha organizado el Poder Ejecutivo. Es decir, entre el presidente y los ministros hay otro tipo de relación que la que está funcionando en este momento, ¿no? Porque vos tenés secretarios de Estado en la jefatura de gabinete que están, de hecho, por encima de los ministros, pero los que firman las decisiones son los ministros, ¿me entendés? Es decir, yo creo que en algún momento alguien tiene que reflexionar sobre si esta forma en la cual está funcionando el poder es la que corresponde. De hecho, Lopetegui y Quintana tienen más poder que el ajustado a derecho. Son secretarios, pero tienen más poder que los ministros. La cuestión es muy clara. Los ministros forman parte del Poder Ejecutivo. Sí, correcto. Que es unipersonal y que solo es Macri. Pero naturalmente elige ahora, su por gabinete. eso los decretos necesitan la firma del ministro del área y otro ministro más. Y hay decretos que hace falta que todos los ministros, ¿no es cierto?, lo firmen. Es decir, así como debe funcionar. De esta forma, a mí me parece que hay un exceso de jefatura de gabinete por encima de los, ¿no es cierto?, los ministros. ¿No es cierto? Es decir, me da la impresión que esto en algún momento hay que revisarlo, rediscutirlo, porque me parece que los 22 ministros han quedado en un segundo plano, ¿no es cierto? Y también esto, primero, no es lo que institucionalmente corresponde. Bueno, ¿en qué punto está la economía? Creo que el mensaje de Alfonso es parte de lo que nosotros estamos viendo como un problema real de gestión de la economía, que es que no tiene dirección. Primero, no le vemos ningún horizonte. No vemos a ninguno de los funcionarios principales marcando un rumbo de la economía. Y en parte tienen contradicciones. Lo lamentamos, pero la verdad que desde que se desdobló el Ministerio de Economía y hay un ministro de Finanzas, hay un ministro de Hacienda y el Banco Central sigue teniendo una preponderancia en la definición de algunas políticas concretas con respecto a la inflación, creo que en esa discusión está parado hoy el gobierno, donde creo que este modelo de gestión, que dice Alfonso que efectivamente es una conducción
si se quiere, multidimensional del proceso económico, es lo que está obstaculizando, creo yo, la aplicación de varias medidas al mismo tiempo para, entre otros casos, entre otras cuestiones, bajar la inflación y generar una senda de crecimiento. Quizás los pocos logros que pudo mostrar este gobierno fueron los de Alfonso cuando puso fuerte 3 o 4 temas. O sea, para usted esa fue la pieza que mejor andaba dentro del gobierno. Y sí, porque justamente lograba poner los temas de agenda centrales y que en ese momento era la vuelta al mercado internacional, la salida del cepo, empezaron las contradicciones con el Ministerio de Energía en el aumento de tarifa, los errores consiguientes de las audiencias, la disparidad y todo. Más allá todo del eso, pasado, para pensar para adelante. Hoy hay 2 o 3 temas que ocupan la agenda económica. Uno es el dólar, hoy rebotó un poquito. Sí, 10 centavos. Terminó en 15.65, sí. Y el Banco Central volvió a comprar. Sí, 100 millones de dólares. Como ayer. Sí. O sea, lo tuvo que sostener para Sí, repuntarlo un poco. Bueno, es un esquema que ellos dicen flotación libre, pero no tanto porque intervienen cuando tienen que intervenir. Bueno, no, yo lo que le quería preguntar específicamente es, ¿usted ve mal el programa de metas de inflación? Porque tampoco, digamos, la propuesta que salieron el otro día, Massa específicamente, salieron con una propuesta de bajemos los precios que fue muy criticada por los economistas como si fuera algo, bajar los precios fuera una cuestión de solo voluntad. A ver, nosotros no es que estamos en contra de las metas de inflación. Lo que estamos diciendo es, si el gobierno se pone metas de inflación y efectivamente no las puede cumplir, que explique por qué no las puedes cumplir y empezamos a discutir con la oposición cuáles son los mecanismos para bajar la inflación. Lo que nosotros decimos con bajemos los precios es, mientras está esta discusión de la polarización, mientras no hay conducción de la economía, mientras hay distintas medidas de la economía, hay un sector de la sociedad importante, el laburante promedio, el que tiene el ingreso promedio, que hoy el poder adquisitivo cada vez tiene menos capacidad de compra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que ese poder adquisitivo que con el salario adquiere casi en su mayoría el 70% alimentos, cada vez adquiere menos. Entonces nosotros estamos enfocando en tratar de mejorar la situación de esa gente, porque la verdad que mientras no avanza la economía, no aparece el segundo semestre, no hay metas de crecimiento claras, hay un elemento concreto que es que hay un sector de la sociedad que está sufriendo seriamente la situación económica. O sea, usted no ve eslabones que le permitan presagiar al menos que la economía rebote, como dice buena parte del elenco ministerial, el propio Duhovne, algunos pronósticos está externos. Rebotando en sectores muy concentrados. Campo. Propiedades. Venta de inmuebles. Y no mucho más. Venta de motos, qué sé yo. Y eso no va... O sea, si eso depende el rebote, va a ser muy difícil que o sea, la el economía conurbano profundo no llega. Y no está llegando, efectivamente, no está llegando. Sí, el gobierno eso lo dice, ¿no? Digamos, Macri que el interior crece más Macri que el conurbano. dijo que está creciendo por sectores. Claro, bueno. En el discurso, digamos, en los últimos meses supongamos que eso sea cierto. ¿Qué hacemos con los sectores de la sociedad que están mascando esta situación del lento crecimiento? Eso es lo que estamos diciendo nosotros. ¿En Rosario qué se ve? Bueno, en Rosario se ve exactamente lo mismo. Rosario tiene una situación de despejarse mucho en lo que está pasando acá. Nosotros también tenemos nuestro conurbano. Y la verdad que en las áreas más humildes la cuestión está muy complicada, la economía está enfriada. Creo que de manera... El consumo que está en baja es lo que está marcando también se está notando eso. Y además estamos teniendo problemas de desocupación importante en algunos ámbitos. Hay algunas industrias que hemos tenido Metro Wheels, hemos tenido otras tantas industrias con problemas. Nosotros en el Consejo, que somos un poco la caja de resonancia de todas estas problemáticas, bueno, estamos viendo permanentemente reclamos de los gremios, de los sectores laborales y, por ejemplo, en la ciudad ha aumentado mucho la prestación de la salud pública. Hay más de 9.000 carpetas nuevas de salud pública que antes tenían sus prestaciones privadas y que ahora van a los hospitales. Al hospital público. Eso porque se ha dejado de pagar la prepaga, digamos. Se ha dejado el aporte de la obra social sindical. Es decir, alguien se ha caído un escalón fuertemente y esto lo estamos sintiendo. Hablando de Rosario, me impacta lo de Newell's, el segundo equipo del campeonato que no le ha podido pagar el salario a todos los trabajadores ni tampoco cobró el plantel. Está segundo en el campeonato. Es un emblema, es un conflicto abierto, hablando de Rosario, perdón por la disquisición, pero tiene que ver con un capítulo que para los rosarinos es naturalmente no menor por estas horas, ¿no? Hoy hubo un banderazo, un acampe frente al estadio.
protagónicos si los hay, ¿no? Bueno, claro, sí. Uno de los dos principales clubes de la ciudad en esta dificultad. Correcto. Que un poco... Rosendo, ¿el centro de la escena lo tiene el gobierno o lo tiene la oposición? No, yo creo que el centro de la escena actualmente lo tiene el gobierno, no la oposición, ¿no es cierto? Es decir, me parece que el centro de la escena lo tiene el gobierno, pero yo te marcaría, ¿no es cierto?, una cuestión. Las sesiones ordinarias del Congreso empezaron el 1 de marzo. Ya son, ¿no es cierto?, 65 días, una sola ley sancionada, que es la del electrodependiente. Lo único que el Congreso ha sancionado. El gobierno lo tiene, está en el centro del Como ley, porque después hubo medias sanciones de otros pues tantos. La única ley sancionada, porque después, quizás la ley que tiene mayor expectativa social, que es el tema, ¿no es cierto?, de la limitación de las excarcelaciones. Bueno, eso vuelve a diputado, ¿no es cierto? Todavía me parece que él tiene el centro de la escena, pero acá el gobierno tiene que reflexionar sobre el funcionamiento del sistema institucional, ¿no es cierto? Es decir, si estos 2 primeros meses de las sesiones ordinarias, el Congreso prácticamente no ha funcionado, faltan 5 meses y medio para la elección, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, sí. En la cercanía de la elección, la construcción de consenso es más complejo, como es de presagiar, va a haber un Congreso casi parado. Además, claro, porque fijemos en un tema, una información que se estaba analizando. Supongamos que Pratgay, que Macri, supongamos, una conjetura, lo nombra embajador en Estados Unidos. Hoy, con este Congreso como está y este clima de polarización, ¿el Senado le daría el acuerdo? No, pero ahí, Rosendo, hay un caso de, digamos, de alineamiento con el oficialismo que Miguel Pichetto, el jefe de bloque del Senado, del FPV en el Senado, no se va a oponer. Se han votado... O sea, los gobernadores van a traccionar voluntades. Los senadores han dado muestras, han votado candidatos a embajadores que en una situación de otro contexto no pasaría el filtro. El único que no se animó a mandar Cristina Kirchner en su momento fue a Guillermo Moreno. No mandó el acuerdo porque ni siquiera los propios, pero si no, más un caso como el de Pratgay, que tiene cierto vínculo con los legisladores, yo no creo humildemente que corra peligro. De hecho, se lo podemos consultar a Pichetto y estoy seguro y convencido de que va a reivindicar lo que estoy diciendo. El año pasado se aprobaron 84 leyes en el Congreso. No, una cosa es una ley y otra cosa es un pliego. 84 leyes en el Congreso. Bueno, Macri, su discurso de las sesiones ordinarias fue: los convoco al arte del acuerdo. Y el año pasado vos tuviste un contexto político de concertación, de diálogo, de acuerdo. El 1 de marzo, la idea de la polarización. ¿Y de qué tal la idea de la polarización? Hay otro funcionamiento del sistema, claramente. Del sistema político, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que no pueda cambiar. Yo, ¿no es claro, cierto? o sea, comparto con Nacho de que efectivamente un embajador se lo van a nombrar, pero me parece, Nacho, objetivamente que acá hay un Congreso que está menos productivo. El presidente hace 2 semanas convocó a los gobernadores. ¿Cuántos fueron? No fue el de Santa Fe, no fue el de Córdoba, no fue el de Entre Ríos. Fue Alicia Kirchner, entre los 12, porque hay una situación crítica. Lo que quiero decir es que acá, es decir, la idea de la polarización puede ser una buena idea electoral. Claro. Pero como idea de gobierno tiene que ser... O sea, en la fase agonal puede triunfar, en la fase arquitectónica es un dolor de cabeza. Esto es lo que yo señalo, ¿no es cierto? Es decir... Y de la gestión real de la economía. Porque efectivamente, si vamos a estar discutiendo la polarización, e insisto, la propuesta que hicimos nosotros es una propuesta no para bajar la inflación, porque es de acuerdo, es para bajar el nivel de los precios, no la variación de los precios. Entonces nosotros decimos, hay 11 productos de la canasta básica que tienen un IVA que el Estado debería hacer un esfuerzo de dejar de cobrarlo. Pero en toda la cadena, de manera tal de que no se acumulen impuestos. Y la propuesta del Frente Renovador es que los intendentes propios bajarían impuestos municipales para el mismo tiempo. Y los gobernadores ingresos brutos, porque en realidad cuando uno compra en Mar del Plata, por ejemplo, se le suman los 3 impuestos. Y es probable que un producto de la canasta básica, el 33% sea el precio, sean los impuestos del precio. Entonces, el precio de un bien cualquiera, de cualquier trabajador, el componente más importante, muchas veces, es el impuesto. Y además, lo otro que decimos que es, y que está difícil meter la discusión porque hay una presión muy grande, es que efectivamente hay un serio problema de competencia de los productos de la canasta básica. Los grandes supermercados tienen un margen enorme de ganancia
porque concentran con 2 empresas la mayoría de los productos de la canasta básica. Entonces el margen aumenta y no hay competencia. Entonces es probable que mucha gente vea que el precio de productor de un bien tenga un precio, cuando llega a la fase final, casi ese precio sea 5, 10, 12 veces. Yo revisaría más que en la cadena, en la punta de góndola, donde uno tiene distintos supermercados, comercios de barrio, chino, etcétera, que tiene mucho. Sí, no toda la comercialización. Exactamente. ¿Qué pasa entre el producto? Porque ahí está el costo del flete, el costo de la infraestructura, el costo del gas, el costo de la luz, el costo del agua, el costo de los peajes. Bueno, o sea, me parece que hay demasiado costo. Traer un producto de Tierra del Fuego por camión. Y aparte, digamos, también Es las una clases locura, bajas digamos. a las que usted Eso es cierto. apunta que más golpean los precios, tampoco van a comprar al hipermercado. Eso también es cierto. Y porque si no, todo el mundo iría al almacén de barrio si fuera 10 veces más barato que el supermercado. Exacto, pero además... Y no pasa, y pero es más caro. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría de las compras no son los almacenes de barrio. Entonces, pero además hay una cosa testigo. Lamentablemente hay 2 o 3 empresas en la mayoría de los productos de la canasta básica que concentran el 90% de las ventas. Bueno, ahí hay instrumentos como la ley de defensa de la competencia o lo que sea, digamos. Que ojalá el gobierno trate la ley de Negri y Carrió, porque está desmantelado el sistema no hay tribunal de competencia, hay que crearlo, bueno, eso es hay que generarlo. Entonces, nosotros lo que decimos es, no estamos proponiendo bajar la inflación porque es una obligación del gobierno. Si nos llama a convocar para un pacto, estamos de acuerdo si es para bajar la inflación. Ahora, la discusión concreta de bajar los precios de la canasta básica se puede dar. Se puede dar con estas medidas, otras que quiera el gobierno, pero que habría que buscar un mecanismo mientras se retrasa tanto la generación del crecimiento, donde el laburante promedio baja el nivel de... Tengo a la señora que es nuestra especie de eje que nos ordena y que dice, tenemos que ir a la pausa, viene el consejo, tengo que despedirlo. A este sector es porque algo va a pasar. Exactamente, Belén, tenés razón. razón. Poner un poco de orden. No, Roberto, gracias por este ratito. Concejal, gracias. Buen regreso a la ciudad de Rosario. Esa bella ciudad de Rosario. Rosendo, gracias por gracias por invitarme. Gracias por acompañarme.